Muy buen día. Hoy vamos a hablar de la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Para esto vamos a hacer uso de su formulario. La fórmula número 15 nos dice que la ecuación de la parábola vertical con vértice en el origen es x cuadrada igual a 4py. Vamos a hacer uso de esta fórmula siempre que en el problema nos den estos datos. Recuerden también que la parábola vertical con vértice en el origen es así, tiene como bien dice su vértice en el origen y su foco está encima del eje de las y, por eso el foco es 0,p. Del mismo modo recuerden que la fórmula de 16 dice que la ecuación de la parábola horizontal con vértice en el origen es y cuadrada igual a 4px. Vamos a hacer uso de esta fórmula si tenemos en el problema estos elementos. La forma de la parábola horizontal es como están viendo en la imagen. Primero tenemos el vértice del origen y ahora el foco está encima del eje de las x. Por eso tiene el formato p,0, es decir, un número 0. Estas dos son las ecuaciones de las parábolas con vértice en el origen. Recuerden que si no tienen el formulario lo pueden descargar de la descripción que está en la parte de abajo del video. Para determinar cuál de las dos fórmulas voy a utilizar, tengo que fijarme en los elementos. Ambas tienen el vértice en el origen, pero el foco cambia. Como ven, para hacer uso de la parábola horizontal y vertical, tenemos que ver lo siguiente. En la vertical, el foco primero está el 0 y después un número, mientras que en la horizontal primero está un número y después el 0. También podemos ver que para hacer uso de la parábola horizontal de esta parábola me tienen que dar el eje y, mientras que en la vertical me dan el eje x. En la parábola vertical nos van a dar como ecuación la directriz con una y. Si en la directriz nos dan una x, vamos a hacer uso de nuestra parábola horizontal. Veámoslo con ejemplos. Determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco 0,-5. Como ven, el vértice es en el origen, es decir, es en 0,0. Nos están dando el foco. Para usar esta fórmula, el foco tendría que estar en el formato primero un número y después el 0, que no es así. Está primero el 0 y después un número, por lo tanto, la fórmula que vamos a usar es la vertical, porque primero nos están dando el 0 y después un número. Comparando el foco de mi problema con el foco que yo ya identifiqué, que es 0,p, podemos determinar que este 0 es este 0 y que este menos 5 es el valor de la p, o sea que la p vale menos 5. Con este valor ya puedo encontrar mi ecuación de la parábola, que de acuerdo al formulario es x cuadrada igual a 4py. Sustituyendo tendremos que x cuadrada es igual a 4 por el valor de la p, que es menos 5 por y. Operando, tenemos que x cuadrada es igual a más por menos, 4 por 5, 20y. Finalmente, despejando, tendríamos que x cuadrada, este término está con menos, pasa con más, 20y es igual a 0. Y esta es la ecuación que nos piden en el problema. También, si en el mismo problema nos pidiesen que encontráramos los demás elementos de esta parábola, pues podríamos hacerlo, pues ya tenemos el valor de p. El problema nos dijo que el vértice es 0,0, es el origen, que el foco es 0,-5. Nosotros, observando nuestro formulario, podemos determinar que el eje de esta parábola es x igual a 0, pues así nos lo indica. También podemos ver que la ecuación de la directriz, de acuerdo a nuestro formulario, es y igual a menos p, y igual a menos p. Sustituyendo,
y igual a menos el valor de la p, que es menos 5. Operando tendríamos y igual a menos por menos más y nos quedaría 5. Y despejando tendríamos que y, el 5 está con más, pasa del otro lado con menos, y menos 5 igual a 0. Y esta es la ecuación de la directriz. Finalmente, la longitud del lado recto será igual a valor absoluto de 4 por p. Y esto es igual sustituyendo a 4 por el valor de la p, que es menos 5, operando valor absoluto de más por menos, menos 4 por 5, 20, y el valor absoluto de 20 negativo es 20 positivo. Así encontraríamos los demás elementos de la parábola del problema. Veamos un segundo ejemplo. Nos dice, determina la ecuación de la parábola con vértice en 0,0. 0,0 es el origen. Otra vez nos está dando vértice en el origen, pero ahora el foco es 7,0. Como podemos comparar en nuestras fórmulas, en la horizontal primero nos deben dar un número y después el 0. O sea que esta es la fórmula que vamos a utilizar. Comparando, tenemos en nuestro formulario el foco es p,0. Por lo tanto, este 7 es el valor de la p porque el 0 es este. Así que p valdría 7. Y con este dato es suficiente para encontrar la ecuación de la parábola, que es y cuadrada igual a 4px. Sustituyendo tendríamos que y cuadrada es igual a 4 por el valor de la p, que es 7 por x. Operando tendríamos que y cuadrada es igual a 4 por 7, 28 positivos x. Y despejando tendríamos que y cuadrada, el 28 está con más, pasa del otro lado con menos, es igual a 0. Esta sería la ecuación de la parábola que nos piden en el problema. Igual que en el problema anterior, podemos encontrar los demás elementos que faltan. Ya vimos que el vértice es el origen, 0,0, que el foco es 7,0, y de acuerdo a nuestro formulario, el eje va a ser y igual a 0, aquí no hay que sustituir nada. La ecuación de la directriz, de acuerdo a nuestro formulario, sería x igual a menos p, o sea, x igual a menos el valor de la p, que es 7. Despejando tendríamos x más 7, porque está con menos, pasa con más, igual a 0. Finalmente, la longitud del lado recto será igual al valor absoluto de 4 por p, que si lo sustituimos nos quedaría 4 por 7, valor absoluto, y el valor absoluto de más por más, 4 por 7, 28. El valor absoluto de 28 es 28. Y con eso tenemos los demás elementos de nuestra parábola. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, consúltenla con sus profesores y no olviden suscribirse al canal para seguir aprendiendo juntos.